Este esquema ya es bastante conocido, ¿no? Lo he estado presentando en las anteriores clases. Ya sabemos que de esa célula madre pluripotencial se derivan estas dos células madres hijas. Por un lado la célula madre mieloide y por otro lado la célula madre linfoide. A partir de estas dos células madres hijas se van a originar ahora también los leucocitos, los glóbulos blancos llamados leucocitos. ¿Ya? Estas son las células leucocitarias, estos forman llamados leucocitos. Sabemos que ellos se van a agrupar en dos grupos. Aquellos que presentan gránulos de secreción en el citoplasma, estos tres que están aquí, son llamados granulocitos, ¿cierto? Y por presentar sus gránulos de diferentes formas, a ellos también se conocen con nombre de polimorfos nucleares. Nófilo, polimorfo nuclear, basófilo y neutrófilo, respectivamente. Y los dos siguientes, por no presentar gránulos, a ellos se les conoce con nombre de agranulocitos. Son dos tipos de granulocitos: monocitos y ellos que son los linfocitos. ¿Ya? Los únicos leucocitos que se derivan de esta célula madre linfoide, sabemos que son los linfocitos. Los linfoides, linfocitos. Estos linfocitos a su vez los hay, ¿cierto?, de diferentes tipos, ¿no? Los linfocitos T, los linfocitos B. ¿Ya? Estos linfocitos T a su vez vamos a ver que se van a clasificar de acuerdo a la presencia de una proteína, un marcador llamado CD. ¿No? Si presentaran el CD4, ellos se llamarían linfocitos T4. Si presentaran el CD8, ellos se llamarían linfocitos T8. ¿No? También de este nivel se va a originar los linfocitos NK, ¿no? Los natural killers, ¿no? NK. Los linfocitos T4 o T8, perdón, T8 a su vez, se van a diferenciar en dos tipos de linfocitos T8, ¿no? Los linfocitos T8C y los linfocitos T8S. De estos leucocitos, los primeros y segundos, o sea, los que constituyen las primeras y segundas líneas de defensa, respectivamente, vendrían a ser los neutrófilos y los monocitos, ¿cierto? Los monocitos macrófagos. Ahora vamos a ver que estos leucocitos, ¿dónde se encuentran? Vamos a ver, ¿no? ¿Dónde están? Vamos a hablar ahora de un pool marginal y un pool circular. ¿Ya? 50%, 50%. Ahora vamos a ver. Y el torrente sanguíneo están agrupados en dos pools. De estos leucocitos que se están circulando en sangre, el monocito, al salir hacia el tejido, él se va a diferenciar luego en el macrófago. Por eso llamamos monocitos macrófagos. Monocitos macrófagos. Y los linfocitos B, algunos linfocitos B se van a diferenciar en los linfocitos B de memoria y otro grupo se va a diferenciar en las llamadas células plasmáticas. Y las células plasmáticas sabemos que son los que van a sintetizar, ¿está?, a los anticuerpos naturales, llamadas inmunoglobulinas. Inmunoglobulinas, ¿sí? Pero estos leucocitos en algún momento tienen que salir, entonces ellos tienen que salir. Entonces, ahora vamos a ver que para salir estos leucocitos, los que están, se encuentran circulando en nuestro torrente sanguíneo, para salir, cuando cometemos el tema de las propiedades de los leucocitos, una de las propiedades que tiene el leucocito es la diaperesis, la capacidad que tiene el leucocito de poder atravesar la pared del vaso sanguíneo, ¿cierto? Atravesarlo para salir afuera del vaso sanguíneo. Pero para atravesarlo, primero ese leucocito tiene que adherirse, ¿cierto?, a la membrana, al suelo endotelial, y luego tiene que haber rodamiento, activación, etc. Ahí van a participar sustancias, vamos a ver, como integrinas, selectinas, ¿no?, para garantizar justamente que se dé la diaperesis. Vamos a ver. Lo mismo, esta lámina
ya también lo he presentado. Una lámina bastante simple, ¿no? De la célula madre linfoide, giran los linfocitos, los linfocitos. Y de la célula madre mieloide, los granulocitos. Los granulocitos y los agranulocitos, ¿no? Excepto el linfocito. ¿Ya? A ver, lo mismo ahí, pero un poco más detalles, ¿sabes? Entonces, de esta célula madre linfoide, finalmente se originan los linfocitos. Linfocitos T y los natural killer, ¿no? NK, células naturales. Aquí están, linfocitos T, si presentara el CD4, linfocitos T4. Este es el llamado helper, ayudador, colaborador, operador. Que da inicio a la respuesta inmunológica específica, ¿no? El linfocito T4. Y aquí están los linfocitos T8. Entonces, presenta el CD8, sería el T8. Ahora vamos a ver que hay dos tipos de T8, T8S y el T8. Hemos dicho que también los linfocitos, ¿cierto? Algunos se interesan en las células plasmáticas para dar origen a los anticuerpos, ¿están? Las inmunoglobulinas llamadas anticuerpos. Los hay de varios tipos, ¿no? E, A, M, E y D. Y D. Vamos a ver. Aquí igual con un poquito más de detalle, mientras está bien. Aquí la célula madre mieloide, ¿cierto? Se van a diferenciar en los granulocitos y en los agranulocitos. Aquí está el grupo de los granulocitos. Aquí está el granulocito y el granulocito. Y aquí está el linfocito. Estos linfocitos T, B y NK se originan directamente de la célula madre linfoide. Este proceso de formar, ¿cierto? Diferenciarse hasta células blancas, leucocitos, se toma el nombre de leucopoiesis. Ese esquema que hemos estado viendo era el esquema de la la hematopoiesis, ¿cierto? Pero el esquema particular era la leucopoiesis. Leucopoiesis, formación de glóbulos blancos de leucocitos. Ya sabemos que quiénes son los polimorfos nucleares. Los polimorfos nucleares y los monocitos, he dicho que se producen en la médula ósea, ¿cierto? A partir de la célula madre mieloide. El linfocito sabemos que se va a destinar directamente a la célula madre linfoide, las células plasmáticas, linfoide. Vamos a ver que algunos leucocitos tienen un tiempo de vida. El tiempo de vida de los leucocitos es muy variable. A diferencia de los eritrocitos, que tienen un tiempo de vida más o menos de 120 días, ¿verdad? En cambio aquí es variable. Algunos pueden vivir horas, otros, ¿cierto? Días, meses, semanas. O sea, es bastante variable, ¿no? El promedio de vida de los leucocitos. Vamos a ver. Ya sabes, son células memobles del sistema reproductivo nuclear que llamamos leucocitos. Estos leucocitos sabemos que se agrupan en dos granulocitos y aquí están los agranulocitos. Polimorfos nucleares. Ya sabemos por qué se le han puesto neutrófilos, ¿verdad? Sus gránulos no se tensionan ni con colorantes ácidos ni con colorantes básicos. Ellos sí, ¿cierto? Se tensionan con colorantes ácidos y ellos con colorantes básicos. Entonces, ellos son granulocitos. Habrán varios tipos, ¿cierto? Estos leucocitos presentarán varios tipos de granulaciones. Habrán gránulos primarios, gránulos secundarios, inclusive habrán gránulos terciarios. Se supone que todos ellos tienen gránulos, ¿cierto? Primarios, secundarios, algunos hasta terciarios. Ahora vamos a ver que los gránulos más importantes, entre comillas, por decirlo así, serían los gránulos secundarios, por el contenido. Y aquí están los agranulocitos, monocitos, linfocitos y las células plasmáticas. Ya sabemos que las células plasmáticas se derivan de los linfocitos B, ¿cierto? Linfocitos B. ¿Ya? Aquí siempre tenemos en el esquema para ir diferenciando, ¿sabes? Aquí está el neutrófilo, núcleo radificado, multilobulado, ¿saben? Aquí está el basófilo, sus gránulos tensionan colorantes básicos, aquí ven. Aquí está el eosinófilo, estos gránulos tensionan colorantes ácidos. Aquí está el monocito, el núcleo riñonado, en forma de alforja, ahí estamos, una forma de alforja. Y aquí está el leucocito. El
la célula de los glóbulos blancos es el más pequeñito, pero a veces el núcleo puede ser tan grande y ocupar casi todo, si no toda la célula del leucocito. Son dos leucocitos. Como dije, el tiempo de vida de los leucocitos es muy variable. ¿Está bien? Variable. Un miligramo de medio normalmente vive de 8 horas de sangre y de 2 a 3 días antes. Pero también algunos permanecen poco tiempo y otros permanecen mucho tiempo. Y decimos que los monocitos y los linfocitos son los dos agranulocitos. Los monocitos se deriva directamente de la célula madre mieloide y esta de la célula madre linfoide. Esta entra en circulación por drenaje y viven pocas horas. ¿Ya? Pero los monocitos pueden vivir muchas horas, meses, inclusive años. Sabemos que uno de los granulocitos, el más abundante, es el neutrófilo, ¿cierto? Y justamente en procesos inflamatorios e infecciones agudos, los que salen primero de entero son los granulocitos neutrófilos. Ellos incrementan su número en infecciones agudas, ¿no? Recién instaladas. Cuando veamos el hemograma de Chile, vamos a ver esto, que ellos son los que primeros, su número incrementa en infecciones agudas, ¿no? Recién instaladas. ¿No? Vamos a ver que todos los neutrófilos van a tener, pues, hay neutrófilos segmentados, neutrófilos abastonados, ¿cierto? Y el incremento, ¿cierto? O la hipersegmentación de esos van a determinar lo que llamamos desviaciones. Desviación derecha, desviación izquierda, te lo voy a comentar. Desviaciones. ¿Está? Ahora, ¿cuáles son las propiedades de los glóbulos blancos en general? Diaperesis, quimiotaxis, aquí va a tener uno más, la llamada digestión enzimática. La digestión enzimática. Pero no paso por ahora, aquí está. Aquí tenemos, bueno, supuestamente el vaso sanguíneo, ¿cierto? Están la capa de células endoteliales, las paredes, ¿cierto? Del vaso sanguíneo. Están circulando los leucocitos, estamos, que se van a encontrar, como he dicho, ¿no? Un pool circulante, por aquí hay un pool marginal. Ahora, aquí se observa un foco inflamatorio, ¿estamos? Es un agente extraño, un foco inflamatorio. Este agente extraño está emitiendo sustancias quimiotácticas que van a ser percibidas, entre comillas, por los leucocitos. Ellos, ¿cierto? Tienen que atravesarlo, tienen que salir, ¿cierto? Del torrente sanguíneo, de la pared de vaso sanguíneo, tienen que atravesarlo. Esta propiedad que tiene la posibilidad de atravesar la pared del vaso sanguíneo se llama diateresis. Pero para poder atravesar, primero tienen que adherirse, ¿cierto? Tienen que adherirse, una adherencia acá, adherirse, luego rotar, activarse, así, hasta que pueden por fin atravesar, ¿cierto? Y dar una diateresis. ¿Ya? Hasta el fin. Luego lo reciben. ¿Está bien? Aquí está el leucocito, por ejemplo. Primero tiene que adherirse, activa, y va a ir, ¿bien? Aquí está el leucocito, está la capa de células endoteliales. Se da la adherencia, luego viene un rodamiento, ¿está bien? Una activación al fin una fermentación, y en esto, ¿cierto? Luego recién se da la diaperesis. Y una vez que atraviesa la pared de vaso sanguíneo, se orienta para dirigirse al foco inflamatorio, ¿no? Y esa propiedad que tiene el leucocito de orientarse, ¿sabes? De orientarse al foco inflamatorio se llama quimiotaxis. Claro, se orienta guiado por las sustancias quimiotáxicas que están emanando a nivel de foco inflamatorio. Una vez que ya se orienta este leucocito, se dio la quimiotaxis, ahora este leucocito tiene que desplazarse. Tiene que desplazarse hacia el lugar, ¿no? Del foco inflamatorio o infeccioso. Pero como el leucocito no tiene un sistema de locomoción, lo va a hacer a manera tal cual como lo hace las amebas, a través de emitiendo falsos pies, ¿estamos? Falsos pies, o sea, de manera de pseudópodos, para poder desplazarse, ¿no? moviendo sus pseudópodos. Justamente a esa propiedad, por esa razón, a esa propiedad se le conoce con el nombre de movimiento aneudeo. Aquí sabemos que la quimiotaxis es la capacidad que tiene el leucocito de poder orientarse, ¿no? Orientarse. Se aleja de que
de acuerdo a las sustancias químicas que están emanando el foco inflamatorio, ¿no? Infeccioso, pues, bacterianas, etc. ¿Ya? Y el movimiento movedero, la capacidad que tiene para poder desplazarse de manera de falsos pies. ¿Vamos? Pseudopo, ¿no? Los mismos plomos se desplazan. Justamente ellos son las primeras y segundas líneas de defensa, ¿cierto? Respectivamente. ¿Está? Bien. Una vez que ya están frente al foco inflamatorio, este leucocito lo que hace es engloba, ¿no?, al elemento extraño, y esa propiedad lo conocemos como la fagocitosis. ¿No? Lo engloba, ¿no?, y lo internaliza al interior. Una vez que ya ha sido fagocitado a este agente extraño, el leucocito de pronto empieza a vertir sus sustancias digestivas, ¿cierto? Vierte sustancias digestivas, sustancias proteolíticas, y de esa manera lisa, destruye a este agente extraño para luego ser, ¿cierto?, sacado a centro por exocitosis. Eso en general son las propiedades generales de los leucocitos. ¿Sabes? La fagocitosis, y luego de eso viene la digestión enzimática. Ya saben que para poder atravesar, ellos tienen que adherirse, ¿cierto?, el enrolamiento. Esta es la diaperesis. Y para ello participan las leptinas, las integrinas, ¿no?, para valorizar esto. Los leucocitos, sabemos que el número aproximado por microlitro cúbico de sangre es alrededor de 4.000 a 10.000. Un promedio aproximado. 4.000 a 10.000 a 11.000, pero un promedio aproximado de 4.000 a 10.000. Exacto. Circulante. Circulante. Estos leucocitos ¿me ayudas ahí? Se encuentran, mire, en compartimientos llamados pool, ¿cierto? Esta vez aquí está el pool marginal, 50%, y aquí está el pool circulante, el pool marginal. Pero cuando aumenta la velocidad, cuando aumenta la velocidad circulatoria, se moviliza el pool marginal, ¿cierto? El pool marginal. Cuando incrementa la velocidad circulatoria, entonces se moviliza el pool marginal. Siempre hay un intercambio continuo entre marginal y circular, ¿no? Lo mismo cuando toquemos el tema del neutrófilo, vamos a decir, ¿no? El neutrófilo también se encuentra igual, en un pool marginal y un pool circulante, en esa misma proporción, 50-50%. A ver, ¿me ayudas? Ya sabemos que los leucocitos se agrupan en dos, ¿cierto? En dos grupos, ¿no? Están los que tienen gránulos, y sabemos quiénes son, ¿no? Neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Y los que no tienen gránulos, los monocitos macrófagos, ¿cierto? Y los linfocitos. ¿Ya? Esto que dice aquí grande se refiere a que son núcleos, ¿cierto? Núcleos grandes. Son casi todas las células de los linfocitos. Ahora, de acuerdo también a los granulocitos, sabemos, de acuerdo a sus distintas formas, son conocidos como polimorfos nucleares, ¿saben? Neutrófilos, polimorfos nucleares eosinófilos, basófilos, y aquí están los monocitos macrófagos y los linfocitos. Los granulocitos, ¿cierto? Ya sabemos por qué se les conoce como granulocitos, porque presentan gránulos de secreción, ¿cierto? Los gránulos pueden ser primarios, secundarios, inclusive gránulos terciarios. Miren, los gránulos primarios son semejantes en todos los granulocitos, todos los granulocitos presentan gránulos primarios, ¿cierto? Los adultos tienen sus características vectoriales. Miren, ahora, los secundarios hemos dicho que son en realidad lo más importante, ¿no? Lo más abundantes, ¿cierto?
¿cierto?, de los granulocitos son los gránulos secundarios. Son específicos para cada tipo de granulocito. Mientras que los terciarios me hacen escrito solamente en los neutrófilos. En los neutrófilos. Ahora, lo más importante es qué cosa contienen estos gránulos, ¿cierto? ¿Y qué va a pasar cuando estos gránulos se desgranulen? O sea, liberar contenido ¿en qué va a participar? Bueno, mira, la granulopoiesis, mira, un tiempo promedio de 5 a 7 días, ¿cierto? Grandes. Aquí vemos, ¿cierto?, granulopoiesis, ¿no? Cómo se van a interesar más un poco. Igual, miren, cómo se van a interesar los gránulos, ¿no? Eso debe ser un neutrófilo. Por su núcleo, ¿no? Cada multilobulado. ¿Ya? Aquí como hay diferencia. Aquí tenemos gránulos basófilos, eosinófilos. Ya, acá los dos granulocitos. En cada linfocito, ¿ven? Su núcleo puede ser tan grande que ocupar casi todo su célula. ¿Vale? Aquí está el monocito con su núcleo clásico, ¿no? Arriñonado, ¿no?, en forma de alforja. Aquí tenemos a los neutrófilos, ¿cierto? La primera célula, pero primera línea de defensa, ¿no? Los neutrófilos son los de todos, del hemograma de Schilling, ellos son los más abundantes, ¿cierto?, en porcentaje. ¿Ya? Pueden estar presentes entre 40 a 60 o un poco más, ¿cierto?, por ciento del total de los leucocitos. ¿Está? Ellos presentan muchos gránulos primarios, secundarios y terciarios. Eran prácticamente los únicos. Y de ellos, vemos en la lámina que los más abundantes serían los gránulos secundarios. Algunos gránulos primarios, algunos secundarios, pero más secundarios. Los primarios son muchos similares a lisosomas, tienen hidrolasa y tienen hidroxiasa. Los granulocitos, los gránulos secundarios, son los más numerosos, ¿no?, de estas células. Estos son específicos entonces de los neutrófilos. Ellos, como yo te explicaba, las respuestas inflamatorias. De mucho que los neutrófilos incrementan su número en infecciones agudas, ¿cierto? Procesos inflamatorios, infecciones agudos recién instalados, ¿no? Los neutrófilos. ¿No? Y los gránulos terciarios que tienen enzimas delgadas y pueden intercambiar, insertar moléculas de adhesión o superficial. Vamos a ver un poco más acá. Los neutrófilos, miren, los polimorfos, ¿cierto?, nucleares neutrófilos en sangre se encuentran en dos compartimientos, igual, ¿cierto?, un pool marginal, 50%, y un pool circular. Los polimorfos nucleares en los tejidos, miren, abandonan la sangre por diapedesis. Pensamos que esa capacidad que tiene de abandonar, de atravesar la pared de vaso sanguíneo se llama diapedesis. En los tejidos, miren, 1 o 2 días nada más, y algunos se va a depositar, ¿no?, en estos tejidos con pulmones, hígado, vaso, aparato digestivo. Los neutrófilos. Aquí está el neutrófilo. Ahora, los eosinófilos, otro polimorfo nuclear, ¿no?, llamado eosinófilo. Ellos también presentan gránulos primarios, gránulos secundarios. Estos eosinófilos, sus números se van a incrementar sobre todo en procesos alérgicos y parasitarios. O sea, en alergias y parasitosis se incrementa el número de los eosinófilos. ¿Ya? Bien, responden a ciclos mediados por complemento y neoplásicos. Estos eosinófilos, al igual que la célula cebada y al igual que los basófilos, presentan esto, ¿no?, receptores para la inmunoglobulina E, ¿cierto?, IgE. ¿Ya? Esta IgE, cuando presenta al antígeno por una segunda vez, le toma el basófilo, no tanto el eosinófilo, más el basófilo, va a desencadenar toda una reacción de hipersensibilidad, una reacción anafiláctica, ¿no?, liberando el contenido de sus gránulos secundarios. Vamos a ver. Entonces, estos eosinófilos, célula cerrada y basófilos, presentan esto, ¿no?, receptores para la presión, fíjese, las inmunoglobulinas E.
¿verdad? Bien. Entonces, en alergia así, para la citosis está incrementado el número de los eosinófilos. Los basófilos, ¿no? Si es un granulocito, si es cierto, si es un polimorfo nuclear, es un granulocito, también presenta gránulos primarios y secundarios. Los secundarios son los más importantes, ¿no? En los basófilos, bueno, porque presentan sustancias, como por ejemplo la histamina. Sabemos también que la histamina también está presente en los gránulos densos de las plaquetas, ¿recuerdan? Las plaquetas presentan histamina, las células cebadas presentan histamina, ¿cierto? Los mastocitos también presentan histamina, células cebadas, mastocitos, histamina, y ahora los gránulos secundarios de los basófilos presentan histamina, ¿cierto? Histamina. Heparina, anticoagulante natural, ¿cierto? Heparina, sustancias quimiotáxicas, ¿ven? Que van a participar en la anafilaxia. Esta es la reacción lenta de la anafilaxia, calcaína, y también esto que hemos comentado cuando hicimos el tema de hemostasia, el factor activador de las plaquetas. ¿Ven? Una cosa era el factor de adherencia plaquetaria, ¿recuerdan? Que era el factor de von Willebrand, ¿no? Que su deficiencia o ausencia de ese factor desencadenaba la enfermedad de von Willebrand, ¿cierto? Pero para que las plaquetas, una vez adheridas, se empiecen a activar, también presente este factor activador de las plaquetas, ¿no? Presentes aquí en los gránulos secundarios de los basófilos. Estos basófilos, al igual que los linfocitos, los eosinófilos presentan esto, ¿no? Receptores para la fracción FC de la inmunoglobulina E. ¿Ya está? Ellos, sus números se incrementan, ¿cierto?, en reacciones de hipersensibilidad también, ¿no? Y cuando hablamos de hipersensibilidad, pues hay hipersensibilidad tipo 1, 2, 3, 4, ¿no? Hay otro tipo de hipersensibilidad, ¿ya? Anafilaxia o hipersensibilidad. Vamos a ver. En esta esquemita, a ver, siguiente. Ayuda a ver. Ahí mismo. Un esquema. Eso se supone que representa, si está tincionado en azulito, representa un basófilo. ¿Ya? Y aquí está el receptor para la fracción FC de la inmunoglobulina E. Y la inmunoglobulina E, sabemos lo que es un anticuerpo, ¿cierto? Es un anticuerpo natural, ¿estamos? Que es sintetizado por las células plasmáticas. ¿Ven? ¿Qué pasa en una reacción de hipersensibilidad? Algunos de nosotros, ¿cierto?, tenemos alergia a fármacos, como por ejemplo a la clásica penicilina, ¿cierto?, o un derivado de la penicilina. ¿Ya? Que se ha visto casos que cuando ese fármaco ingresa, puede ser una reacción de hipersensibilidad, ¿no? Le puede llevar inclusive al shock anafiláctico, llegas a la muerte, en el caso cierto que lleva a la muerte, ¿no? Pero ¿qué es lo que ha causado esa reacción anafiláctica? Cuando ingresa un antígeno, sabemos que un antígeno, por definición, es cualquier agente extraño, ¿cierto?, que ingresa al organismo que puede presentar una reacción de hipersensibilidad. Se consideran antígenos. Por ejemplo, un antígeno puede ser la penicilina, ¿cierto?, un fármaco, ¿no? Por ejemplo, un antígeno puede ser la ponzoña de la araña, ¿cierto?, el veneno de... Bueno, igual, ¿no?, cuando una abejita, ¿cierto?, nos clava su aguijón, también introducen sustancias ahí que se colocan como antígeno, ¿no?, y puede ser una reacción de alergia, ¿no?, hipersensibilidad. ¿Ven? Entonces, miren, el anticuerpo entonces presenta, ¿no?, o sea, la inmunidad presenta el antígeno al receptor, pero si lo hiciera por segunda vez, este es el problema. Una segunda vez se desencadena la reacción anafiláctica. Los gránulos, sobre todo los gránulos secundarios de estos basófilos, liberan su contenido. Hay una gran desgranulación de su contenido. Liberan la histamina, por ejemplo. ¿Y qué hace la histamina? La histamina, que dice, disminuye la presión arterial. Broncoconstricción. La histamina, ¿por qué disminuye la histamina? ¿Por qué disminuye la presión arterial? Porque la histamina se comporta aquí como un potente vasodilatador, ¿cierto?
si esto es el diámetro normal de un vaso sanguíneo, para la próxima clase vamos a comentar, lo vi también en el seminario, de presión arterial, así. ¿Cuáles son los dos factores fisiológicos que determinan la presión arterial? Fisiológicos, por un lado está el gasto cardíaco y por otro lado está la resistencia vascular sistémica o periférica. ¿Vamos? A su vez sabemos que este gasto cardíaco a su vez también depende de dos factores fisiológicos, ¿cierto?, que la determinan. Por un lado está aquí el volumen de eyección y la frecuencia cardíaca. A su vez también esta resistencia vascular, ¿cierto?, va a estar determinado por varios factores. ¿Estamos? Uno de los factores es el diámetro del vaso sanguíneo. Hay un más, el diámetro del vaso sanguíneo. ¿Vamos? Estos son factores directamente proporcionales. ¿Qué cosa implica eso? Que basta que uno de ellos, ¿cierto?, se incremente o disminuya, también se incrementa o disminuye la presión arterial. ¿Estamos? Y si estos son factores que determinan el gasto cardíaco, igual, basta que uno de ellos, ¿cierto?, se incremente o disminuye, se incrementa o disminuye el gasto cardíaco y también se incrementa o disminuye la presión arterial. Igual acá, ¿cierto? Se incrementa o disminuye el diámetro del vaso sanguíneo, se incrementará o disminuirá la resistencia vascular y por lo tanto también se incrementa o disminuye la presión arterial. ¿Qué hace la histamina? La histamina a veces a este nivel, ¿cierto? Se supone que la histamina tiene receptores, ¿cierto? Histamínicos, ¿no? Receptores, ¿cierto? En vasos sanguíneos. Aquí ves encadenar así una gran vasodilatación. Y cuando ocurre esta gran vasodilatación, como así, lo que aquí cae rápidamente es la resistencia vascular sistémica. Si cae resistencia rápidamente, cae también bruscamente la presión arterial, ¿cierto? Y la caída brusca de la presión arterial se manifiesta pues con el síncope, con el desmayo. El paciente que tendrá una reacción anafiláctica o un shock anafiláctico está inconsciente, bueno, ha caído bruscamente su presión y él también ha caído. Además también se cae en una broncoconstricción, ¿cierto? Incrementa la permeabilidad vascular, miren. Entonces, para contrarrestar esta reacción de hipersensibilidad a la reacción anafiláctica, tenemos que contrarrestar todo esto, ¿no? Incrementar presión arterial, ¿no? Dilatar, miren, bronquios, ¿no?, y disminuir la permeabilidad vascular. Finalmente, se trata esta reacción anafiláctica con, bueno, hay fármacos ahí, ¿no? El fármaco que salva vida en estos casos es la adrenalina. O sea, la adrenalina es un fármaco que va a hacer broncodilatación, ¿cierto? Broncodilatación. Bueno, seguido de un antihistamínico, vía rápida. Acá tenemos varios fármacos, ¿cierto? Dexametasona, clorfenamina y adrenalina, esos tres fármacos, ¿cierto?, salvan vida, ¿no?, en estos casos de reacción anafiláctica. Los linfocitos ya sabemos que se derivan de la célula madre linfoide directamente, ¿cierto? Los linfocitos los hay, ¿cierto?, B y T. Estos linfocitos B, estos, ¿cierto?, no se dan en la médula ósea principalmente, ¿no? Ya creo que ya hemos comentado por qué se le ha puesto linfocitos B, ¿cierto? Porque en su inicio, cuando se estaba estudiando linfocitos, estaban descubriendo linfocitos, se descubrieron linfocitos en la bursa de Fabricio, ¿cierto?, de las aves, ¿no? Bursa de Fabricio de las aves, no se ven bursa de las aves, ¿cierto? Y en razón a ellos le pusieron linfocitos B, ¿no? Ya tenemos que ahora también, ¿no?, ¿cierto?, madura en la médula ósea, principalmente. Estos linfocitos B, hay unos linfocitos B que se van a diferenciar en las llamadas células de memoria. Células de memoria. Y hay otros grupos que se diferencian en las células llamadas células plasmáticas, productoras de los anticuerpos.
¿cierto? Las llamadas inmunoglobulinas. Entonces, las inmunoglobulinas del cuerpo se derivan del linfocito B, sí, ¿cierto? Por extensión, sí se derivan, ¿no? Directamente de células plasmáticas, pero por extensión de los linfocitos B. ¿No? Linfocitos B. Ahora, los linfocitos T, los linfocitos T a su vez, hemos dicho que se van a diferenciar en dos grupos, ¿no? Los T4, que presentan el CD4, los T4, y otro grupo que son el T8, ¿no? Se presentan el CD8. Serán denominados linfocitos T8. Estos linfocitos T se originan en la médula ósea, pero mira, van a madurar en el timo, ¿cierto? En cambio, el linfocito B maduraba en la médula ósea. Estos linfocitos T maduran en el timo. T me han puesto porque ahí, ¿cierto? Madura, ¿no? En el timo. A estos linfocitos T4, que está aquí, se le conoce como nombre de helper, ¿cierto? Ayudador, cooperador, colaborador. Y los linfocitos T8, a su vez hay dos grupos, ¿no? El T8C y el T8S, ¿no? Así, un grupo es el T8C y otro es el T8S, ¿no? El citotóxico y el supresor, ¿ya? Vamos a ver, aquí está el linfocito T4, es helper, ¿cierto? Ayudador, colaborador, cooperador. Estos linfocitos T4 son los que van a dar inicio, mira, y van a dirigir la respuesta inmunitaria específica, ¿no? El T4. ¿Ya? Bueno, esta vez T4. Ahora, mientras que los linfocitos T8C, ¿cierto? El T8 citotóxico, esta vez, T8C, su función es citotóxico, viene de toxicidad, ¿cierto? Tóxico, toxicidad de células. O sea, su función es destruir, esta vez, células. No, células. Destruir células, pero células infectadas, ¿no? Por virus u otros agentes, ¿no? Así es, facilitar la acción de los fagocitos. Mientras que el linfocito T8S, ¿cierto? El supresor, es el que se va a encargar de limitar, o sea, ¿no? Suprimir, quiere decir limitar, controlar la respuesta inmunitaria y así evitar una respuesta exagerada. ¿Ya? El linfocito T8 supresor. El hemograma de Chile. Y ahí, si nos fijamos bien, de todos los leucocitos, los que están, los más abundantes en porcentaje son ellos, ¿no? Los neutrófilos. 40, 41, 60, 65, 41, 40, 65, 70%. Les corresponde a los neutrófilos. Seguido de los linfocitos, 20, 40%, y luego están los monocitos, y los más escasos serían esos, ¿no? Los basófilos, de 0 a 4%. Ya sabemos que los neutrófilos en general se incrementa su número en procesos infecciosos, ¿no? Inflamatorios recientes, ¿no? Es una aguda, reciente, instalada. Mientras que los monocitos, por ejemplo, los linfocitos, ellos en infecciones crónicas, ¿cierto? Está incrementado su número. Los eosinófilos ya hemos comentado que su número está incrementado en alergias y parasitosis. Y los basófilos netamente en procesos de hipersensibilidad, ¿cierto? Alergias, hipersensibilidad netamente, ¿no? El número de los basófilos. Los neutrófilos a su vez se agrupan en dos grupos, en abastonados y segmentados, de los cuales los más abundantes son los segmentados, en 42%, y los abastonados 1 a 4%. Esto que está acá, perdón, el incremento de abastonados o la hipersegmentación, o sea, de los segmentados, con la redundancia ahí, va a determinar lo que vamos a llamar ahora desviaciones, ¿cierto? Desviación izquierda, desviación derecha. Pero como ellos son los leucocitos más abundantes, ¿cierto? De todos los leucocitos, si ellos se incrementa un número, se supone que también se incrementa en general, ¿cierto? El número de leucocitos. Hablamos de leucocitos. ¿No? ¿Ya? Leucocitosis. Leucopenia. Se supone que ahí están incrementados los leucocitos, pero ellos son los que están terminando, ¿no? Esa leucocitosis o esa leucopenia. Y si solamente nos refiriéramos a él, solito a él, entonces hay el neutropenia, neutrofilia, ¿cierto? Leucopenia.
Sí, ¿no? Eosinofilia, eosinofenia. ¿Sí? ¿Ya? En forma ya particular. Ellos entonces van a determinar lo que se llama desviaciones, ¿no? Derecha e izquierda. ¿Y qué cosa es derecha? Vamos a ver. Aquí están, vamos a ver, miren. Bien, la desviación izquierda es el aumento del número de los abastonados, ¿cierto? Ya sabemos que los abastonados más o menos representan el 1 al 4% de los neutrófilos. Mientras que la desviación derecha, ¿qué cosa es? Es la hipersegmentación. Se supone que de los segmentados, ¿cierto? Hipersegmentación de los neutrófilos, ¿no? Y eso mucho que corresponde a unos de 4 a 60%, ¿cierto? De los neutrófilos. ¿Vale? Desviación izquierda y desviación derecha. Bueno, cuando hablamos de desviación izquierda, ¿cuál es la causa de la desviación izquierda? Procesos agudos, recién instalados. En cambio, la desviación derecha, mira, por ejemplo, deficiencia de estas vitaminas. Ya sabemos que la deficiencia de estas vitaminas determinaba a las demás anemias megaloblásticas, ¿cierto? Anemia megaloblástica por deficiencia de vitamina B12, la perniciosa, y la otra anemia megaloblástica por deficiencia de ácido fólico. En esa anemia, ¿qué cosa hay? Desviación de derecha. O sea, ¿qué cosa hay? Hipersegmentación de los neutrófilos, ¿cierto? En anemias ocurre esto, ¿no? Hipersegmentación de neutrófilos. En este tipo de anemias, claro. Miren, desviación izquierda, ¿no? Procesos incluso agudos recientes, ¿cierto? Aquí, ya, el diagrama de Chile. En forma particular, por ejemplo, estoy diciendo, neutrofilia, ¿cierto? Incremento solamente del número de neutrófilos, ¿cierto? Neutropenia, disminución del número de neutrófilos, en general, ¿cierto? ¿Ya? Y sabemos que el porcentaje de neutrófilos en general puede variar 40, 60, 65, ¿cierto? 70% a la sumatoria, pero en general. ¿Cuándo se puede presentar la neutrofilia, por ejemplo? En la mayoría de los procesos infecciosos agudos, ¿cierto? Ya sabemos que la primera línea de defensa, los primeros que salen a defendernos, ¿cierto? Son los neutrófilos, ¿cierto? Y habría una desviación izquierda en infecciones agudas, ¿no? Recientes, instaladas. Y cuando hablamos de neutropenia, mira, a 1% de infecciones agudos, y también podría. Igual sería que, ¿no? Para la eosinofilia, sabemos que el número o el porcentaje de los eosinófilos se incrementan en alergias y parasitosis. También, procesos alérgicos y parasitosis. Se incrementa entonces el número de eosinófilos. Aquí habría una eosinofilia. Y ¿cuándo se incrementa el número de monocitos también? Infecciones crónicas, ¿verdad? Al igual que los leucocitos, al igual que los leucocitos, ¿no? Infecciones crónicos, miren, crónicos, virosis, crónicos, ¿cierto? Monocitosis, linfocitos. Y luego los basófilos que no está ahí, ¿no? Ya sabemos que sus números se incrementan en procesos, ¿cierto? En procesos alérgicos, ¿no? Hipersensibilidad también. ¿Ya? Ahora, en general, cuando hablamos, ¿cierto? El incremento de leucocitos, en general, ¿cierto? Ya en particular se llama leucocitosis, ¿saben? Aumento del número de leucocitos. Nosotros sabemos que el número de leucocitos normalmente varía entre 4.000 a 10.000 leucocitos, ¿cierto? 4.000 a 10.000 leucocitos por microlitro cúbico de sangre. Si se incrementa ese número, está muy por encima de los 10.000, hablamos de una leucocitosis, ¿cierto? Y si está muy por debajo de los 4.000, leucopenia. Bueno, leucocitosis, leucopenia. Ahora miren. En la leucocitosis fisiológica no hay desviación izquierda, ¿cierto? O sea, ¿cuándo se puede presentar en general una leucocitosis fisiológica, más no patológica? Aquí no hay división izquierda, ¿cierto? ¿Qué hemos comentado de división izquierda? ¿Incremento de qué? Del número de segmentados de los neutrófilos, ¿cierto? ¿Incrementa cuándo? En infecciones agudas recién instaladas. Pero una leucocitosis fisiológica no va a haber división izquierda. Bueno, ¿cuándo se puede presentar una leucocitosis fisiológica? Por ejemplo, bien, para asma,
recién nacido en el embarazo. Recién nacido, hay una leucocitosis, pero fisiológica. En el embarazo, mira, en el embarazo, el trabajo de parto, en el puerperio, ¿cierto? Saben que el puerperio, después del parto, viene el alumbramiento, que es la salida de la placenta. Y inmediatamente comienza el puerperio, ¿cierto? Luego viene ya la placenta. En un ejercicio físico intenso también puede haber incremento de los leucocitos, ¿cierto? De forma fisiológica, ¿no? Estrés, ¿cierto? El estrés también puede desencadenar entonces una leucocitosis fisiológica. ¿Ya? Fisiológica. No hay desviación izquierda aquí, ¿no? Igual, miren, cuando aumenta la temperatura corporal, ¿cierto? También puede presentarse una leucocitosis fisiológica. ¿Ya? ¿Me ayudas? ¿Me ayudas? Ahí decía postprandial, ¿cierto? ¿Qué cosa quiere decir postprandial? Ahí mira, ¿qué cosa quiere decir postprandial? O sea, después de, ¿cierto? Después de ingerir los alimentos. ¿No? O sea que cuando hay postprandial se incrementa el número de se incrementa la glucosa, también se incrementa de forma fisiológica los leucocitos, pero es muy temporal. Ahora, miren, leucocitosis, aumento del número de leucocitos, ¿no? O sea, ¿sí, ¿me ayudas? Ahora, ya te será una, y hacemos en qué caso se presenta una leucocitosis fisiológica, ¿cierto? Y ahí dijimos que no hay desviación izquierda, ¿cierto? En el recién nacido, en el embarazo, en el parto, en el puerperio, postprandial, incrementa la temperatura, etc., ¿cierto? Ahí no había desviación izquierda, ¿no? Porque era una leucocitosis fisiológica. Pero en una leucocitosis patológica, miren, sí hay, ¿cierto? Generalmente hay desviación izquierda, ¿cierto? Desviación izquierda. Por ejemplo, en infecciones, ¿cierto? Agudas, locales, generalizadas, hay desviación izquierda. Pero también pueden ser no infecciosas, ¿cierto? Antes hemos dicho que fisiológicamente se puede incrementar los leucocitos en estrés, ¿cierto? En un estrés, ¿no? En un estrés emocional. Pero en un dolor intenso, shock, trauma, náuseas, vómito, ansiedad, convulsiones, se incrementa de forma patológica, somos los leucocitos. Un dolor intenso, insoportable, intenso, te puede llevar, ¿no?, a una leucocitosis patológica. Hemorragias agudas, coma, infarto, taquicardia, anestesias. Esto sobre todo las anestesias generales, ¿no? Te puede llevar a una leucocitosis patológica. Quemaduras grandes, intensas, ¿cierto? Gran proporción. ¿Ya? Te puede llevar entonces a la leucocitosis patológica. Ahí sí hay entonces desviación izquierda. Ustedes ya saben, ¿cierto?, por qué se dice desviación izquierda. Hipercementación de los abastos, ¿no? ¿Ya? Desviación. No. Ese no. Desviación izquierda, ¿no? Incremento del número de los cementados. De los abastonados, ¿no? De los abastonados. Y lo otro era la leucopenia, ¿cierto? O sea, la disminución, ¿no?, del número total de los leucocitos, ¿no? Muy por debajo de los 4000, pues hablamos de una leucopenia, ¿cierto? En general, ¿no? Leucopenia. ¿Está? ¿Qué sucede en la leucopenia? En la leucopenia no hay, ¿cierto? No hay, entonces, mira, leucopenias fisiológicas, ¿no? Lo que sí había leucocitosis fisiológica. Todas las leucopenias son patológicas. Bueno, no hay leucopenias fisiológicas. ¿Qué cosa puede llevar a la leucopenia? A la disminución del número de frutos por debajo de 4000, por ejemplo, infecciones agudas, ¿no? Podría ir con la que quede mal, ¿no? Quede mal, ¿cierto? Y dos, leucemia, ¿cierto? Lleva una leucopenia, leucemia. Las radiaciones tocan tu defensa, ¿no? ¿Ven?
primeras complicaciones en leucemia, radiación en fiebres, tifoidea, fiebre mal, virus, o sea, tóxicos, ¿no? Pueden desencadenar la leucopenia. ¿Se acuerdan cuando hicimos el seminario de anemia? ¿En qué tipo de anemia se caía? ¿Cierto? Había un descenso brusco del recuento leucocitario y que podría ser causado por fármacos, sustancias tóxicas, ¿verdad? La anemia plástica, ¿no? Radiación, ¿se acuerdan? Injurias radiográficas, radiación, ¿no? Ionizantes, rayos X, pero en forma de injurias radiográficas, ¿cierto? Fármacos como el cólera, es tipo de anemia, ¿no? En este caso, disminuye entonces un número de leucocitos. La anemia plástica, ¿ves? Anemia plástica. Aquí hay entonces una leucopenia patológica, ¿no? O sea, no estás agregando el sílabo del total. Los 10 céntimos.